Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo, hermano, hermana. Gracias por sintonizar su programa, La Luz en mi Andar, específicamente esta su sección, donde en la Biblia encuentro que. Si usted no se ha suscrito al canal, le instamos a que lo haga, ya sea a través de Facebook, de Instagram, de YouTube o incluso de Spotify, donde tenemos podcast. Si usted no puede observarnos en el día a día, usted también puede escucharnos. También, si tiene alguna pregunta con respecto a algún tema, puede escribirnos a laluzenmiandar@gmail.com. Con relación a esto, hay muchas personas que se han preguntado si seguimos transmitiendo la serie de preguntas y respuestas. Claro que la seguimos transmitiendo, solo que en ocasiones no tenemos preguntas. Entonces tenemos que esperar a que la persona haga sus preguntas y entonces proporcionarle la pregunta a alguno de nuestros expositores y él realizará una investigación y proporcionará la respuesta de acuerdo a la Biblia. Vamos a hacer una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, gracias por este día, gracias por haber enviado a su Hijo a morir por todos nosotros, Dios. Le queremos suplicar ahora que vamos a estudiar de su palabra, que ella sea nuestra luz, nuestra guía, oh Dios, y que siempre hagamos su voluntad de acuerdo a lo que ella estipula, oh Dios. Gracias también por todas estas personas que están a cargo de el programa La Luz en mi Andar y también las personas que están a cargo de la pandemia, oh Dios, ya sea bomberos, policía, todas las personas que están involucradas en esto, Dios. Sea su mano poderosa la que siempre nos proteja. Gracias por todo y en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, como ya hemos visto, donde encuentro en la Biblia se ha vuelto, por así decirlo, una sección importantísima. No es que las otras no las sean, pero proporcionamos respuestas rápidas a interrogantes que tienen ciertos hermanos o ciertas personas que no son miembros de la iglesia, pero que se atreven a realizar la pregunta. En este caso, ¿dónde encuentro en la Biblia que el significado bíblico de partir el pan? Y vamos a darle una respuesta, primero introduciendo algo acerca de la Cena del Señor, porque el partir el pan tiene relación evidentemente con la Cena del Señor y un poco con la Pascua. Ahora, la Cena del Señor es un acto solemne que merece nuestra atención y nuestro respeto. En muchas ocasiones surgen preguntas referentes a la Cena del Señor. Cuando usted es niño y está dentro de la iglesia desde niño, usted ve a sus adultos, a su mamá o a su papá tomando de la Cena del Señor y usted se pregunta, ¿por qué ellos toman de la cena? Dame un poquito de pan o dame un poquito de jugo. Y sus padres dicen, no puedo, en este momento tú no estás preparado para eso. E incluso surgen ciertas preguntas de las cuales podemos nombrar las siguientes. ¿Por qué no todos toman de la Cena del Señor? Cuando van muchas visitas, la persona puede, una de ellas o la que usted lleve puede observar en la Cena del Señor y ver que no todas las personas tomaron de la Cena del Señor, específicamente las visitas. ¿Por qué se da esto? ¿Es vino o es jugo de uva? Lo que es de color morado está servido en las copitas. ¿Es vino o es jugo de uvas? ¿Puede utilizar cualquier pan para repartir en la Cena del Señor? ¿El pan de molde? ¿El pan pita? ¿Cualquier pan sirve? Si lo que es necesario es cumplir con el propósito. Pero eso no es así. Ahora, ¿cuál es el significado de tomar la Cena del Señor? ¿Qué significa cuando yo participo del pan sin levadura y del jugo de la vid? Y específicamente vamos a responder esta pregunta. ¿Qué significa partir el pan? ¿Cuál es el significado bíblico de partir el pan? Primero que todo vamos a hablar un poquito de pan. Y no es que yo sea un panadero, pero vamos a dar un trasfondo, un contexto de lo que es el pan. Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, o sea, la cena de Él, usó pan sin levadura. Este fue el pan que Él utilizó. ¿Por qué? Porque durante la Pascua se debía utilizar pan sin levadura.
Y también era para la consagración de los sacerdotes. Cuando leemos Éxodo capítulo 29, versículo 1, vemos que Dios le da una indicación específica acerca de los panes sin levadura. Dice, esto es lo que le harás para consagrarlos, o sea, los hijos de Aarón, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, lo harás de flor de harina de trigo. En Palestina, en la región de Palestina, se hacía el pan sin levadura, o el pan se hacía principalmente de trigo. Sin embargo, existían 2 otros granos, los cuales los israelitas utilizaban para hacer el pan. Este era la cebada, número 5:15, y el mijo, Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Estos también eran utilizados para el confeccionamiento o el cocimiento del pan. Ahora, el pan de la Pascua era conocido como mazot y se hacía con harina y sin levadura. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, Éxodo capítulo 12, versículo 19, Éxodo capítulo 13, versículo 7 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 4. Ahora, el pan era sin levadura porque los israelitas no tuvieron tiempo, porque dice que los israelitas comerás pan sin levadura porque saliste apresurado de la tierra de Egipto. Esto quiere decir que ellos no utilizaron levadura porque la levadura necesitaba tiempo para que creciera la harina. Entonces, como ellos no tuvieron ese tiempo, ellos salieron inmediatamente. Por esto representa la levadura, el pan sin levadura. Ahora, ¿por qué debemos utilizar pan sin levadura en la cena del Señor? Esta es una pregunta muy importante. Se debe utilizar pan sin levadura en la comunión por las siguientes razones. Vamos a observar la primera. Es el pan que Jesús utilizó cuando instituyó su cena. Esta es la razón única y suficiente porque es un ejemplo aprobado por nuestro Señor Jesús. O sea, la utilización del pan sin levadura porque Él mismo lo hizo así. Dice el versículo 7, el versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Observe el 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces empieza a relatar del versículo 7 al versículo 13 que era necesario utilizar un pan sin levadura para la Pascua. Ahora, como lo dije en el principio, este es el ejemplo suficiente para que nosotros los cristianos utilicemos pan sin levadura en la cena del Señor, porque Jesús lo hizo. Ahora, también debemos recordar que Jesús es nuestra Pascua. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, limpiad la levadura vieja. Ahora, la levadura en el Nuevo Testamento significa el pecado, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dice así, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El pan sin levadura es el pan de aflicción. Deuteronomio capítulo 16 versículo 3. Observe lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. No comerás con ella pan con levadura, pues refiriéndose a la Pascua. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Y observe qué dice acerca del pan sin levadura. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Esto es el motivo por el cual ellos comían el pan sin levadura, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. El pan sin levadura también puede conseguirse o ser hecho en cualquier localidad. Este tipo de razón es más una razón de conveniencia. O sea, lo único que usted necesita para hacer un pan sin levadura es harina y agua y una sartén o un horno o lo que usted tenga disponible para poder que el pan se llegue a confeccionarse. Ahora, esta es la razón suficiente que Jesús utilizó el pan sin levadura. Ahora, ¿cuál es el significado bíblico de partir el pan? Vamos a darle la respuesta a la pregunta. ¿Dónde encuentran en la Biblia el significado? ¿Dónde encuentran en la Biblia el significado de partir el pan? Al partir el pan, lo primero que nosotros recordamos es a Cristo. ¿Dónde encuentro eso? El foco, recuerde, el foco de la cena del Señor es Jesús. Observe lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, porque me he propuesto no, dice Pablo, escuchar otra cosa de vosotros que no sea a Cristo crucificado, dice así. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado.
O sea que el foco de la cena del Señor es Jesucristo. Observe lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4 acerca de la cena del Señor. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El foco de la cena del Señor es Jesús. Ahora, Jesús proporcionó la cena del Señor como una conmemoración que tiene como el propósito ayudarnos a recordar. Observe lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4. Su muerte, su resurrección y su segunda venida. Dice que fue sepultado, su muerte, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también nos dice acerca de su segunda venida. Otro significado de partir el pan. Al partir el pan, nosotros recordamos el sacrificio de Jesús por toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo observo en el libro de 1 Corintios 5:7, me dice que Cristo es la Pascua. El sacrificio de Cristo está prefigurado, o sea, es una representación de lo que es el Cordero de la Pascua y las ofrendas por el pecado de Israel. Observe lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 acerca del Cordero de la Pascua. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice así, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Y él mismo dice que solamente la sangre de toro ni de macho cabrío puede limpiar, sino la sangre de Cristo es la única que puede limpiar. Mediante el sacrificio de Jesús somos limpios de nuestro pecado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestro pecado con su sangre. Entonces, mediante el partimiento del pan, recordamos que a través de su cuerpo y de su sangre, nosotros somos limpios de pecado. Y mediante su resurrección tenemos esperanza de resucitar nosotros. 1 Corintios 15, 14 al 17. Entonces, el significado bíblico de partir el pan es recordar que Cristo dio su cuerpo por todos nosotros. Y al también tomar el jugo de la vid es recordar que Cristo derramó su sangre por todos nosotros. No es que ese objeto se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre como practican algunos grupos religiosos. No, sino que el mismo Jesús nos dice para que recuerdes mi muerte y mi resurrección y mi segunda venida. Entonces, el significado bíblico de partir el pan es que nos recuerda el cuerpo de Cristo clavado en la cruz. Conclusión, ¿qué aprendimos? Primero, en la cena del Señor se utiliza pan sin levadura porque fue aprobado por Cristo Jesús. Ese fue el pan que Cristo Jesús aprobó en Lucas capítulo 22, versículo 7. La muerte de Cristo es proclamada cuando partimos el pan y tomamos del jugo de la vid. Cuando usted parte el pan o participa del pan sin levadura, está aceptando y proclamando que el cuerpo de Cristo fue sacrificado para la redención de nuestros pecados. Tercero y último, al tomar de la cena del Señor, meditamos en su sacrificio, su cuerpo y su sangre. Entonces, para decir lo último o las últimas palabras, el significado, donde encuentran la Biblia, es en los versículos que proporcionamos en la lección. El significado bíblico de partir el pan es que usted recuerde, usted como cristiano, eso sea un recorderio, una remembranza de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Espero que la respuesta sea de su edificación, así como lo fue para mí, y gracias por su atención, y le instamos también a que nos acompañe la otra semana, ya sea lunes, martes, jueves y viernes, con las distintas clases de los distintos hermanos. Gracias por apoyar este programa
y le deseo un excelente fin de semana. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay.